El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía de realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, iniciamos la segunda semana del tiempo de la Cuaresma. El domingo pasado, la liturgia de la palabra nos invitó a contemplar a Jesús, que impulsado por el Espíritu Santo fue al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. El ayuno como camino en la Cuaresma, el ayuno como camino para el encuentro con Dios, el ayuno como medio para prepararse a la misión. Pero en la Cuaresma también hemos escuchado que es el tiempo de oración, ayuno, oración y penitencia. Y la oración siempre es importante en nuestra vida, en todos los acontecimientos, pero sobre todo es un medio para mantenernos en relación íntima con Dios, para permanecer en esta fidelidad a Dios. La oración siempre fue recomendada por Dios mismo. Oren. Jesús nos dijo constantemente: oren, oren para no caer en tentación. ¿Sí? Jesús se pasó los 40 días en el desierto en ayuno, pero también en oración. Es cierto que a muchos nos cuesta todavía el tiempo dedicado a la oración, nos cuesta trabajo orar. Algunos pues no hacen otra cosa más que repetir algunos rezos que aprendieron, por ejemplo el Padre Nuestro, el Ave María, alguna otra oración que han aprendido. Otros más pues toman un libro y a partir de ese libro realizan algunas oraciones ya hechas. Otros más pues buscan un tiempecito para el rezo del Santo Rosario o para rezar el Vía Crucis o el Ángelus. Otros más toman la Biblia para rezar algunos salmos, algunos textos de la Biblia. Otros más pues cantan o escuchan los cantos y elevan el pensamiento también a Dios. En fin, en la búsqueda de ese diálogo con Dios por la oración, también nos hemos sentido quizás algunos poco escuchados, como que Dios no nos escucha, decimos. He rezado tanto tiempo, le he pedido tanto a Dios. Parece que hay como sequedad. Otros han rezado mucho tiempo, de tal manera que llega al momento en que dicen: ya no siento nada. Rezo y no siento nada. Ya no siento como antes la oración. No sé qué me está pasando.
Y otros más que no encuentran satisfacción ya en la oración, buscan otros medios, buscan otros lugares, incluso sectas, grupos religiosos, otra forma, como si dijeran, como que esta oración que he aprendido no me satisface aquí y entonces me voy a buscar a otro lado. La oración que se hace no es que esté mal, ¿verdad? Pero la oración ni siquiera consiste en estar rece y rece, sino estar con Él. Hoy Jesús nos dice en el Evangelio que se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al monte. Subieron al monte para orar. Para que la oración pueda tener frutos, es necesario retirarnos también a un lugar separado, apartado, un lugar que sea adecuado para la oración. Orar en la casa, pues no siempre es lo mejor. Hay muchas distracciones. Quienes viven la experiencia de unirse en la oración en casa, a veces en la hora santa o en la misa, saben que no es posible vivirla, que hay muchas distracciones, por más que se quieran concentrar. Es un pequeño aparato, o el televisor finalmente también. No hay concentración porque en la casa tenemos muchas distracciones. Incluso cuando vamos al templo también, ahí podemos encontrar muchas distracciones, ¿verdad? Entonces, para la oración tenemos que buscar un lugar especial. Luego, ¿qué sucede cuando nosotros queremos orar? Empezamos la oración un momento. ¿Qué sucede enseguida? ¿Qué les ha pasado a muchos? Cuando empiezan a rezar, ¿no les ha pasado nada? Bueno, es que a lo mejor no han empezado a rezar, ¿verdad? Por eso no pasa nada. Pero hay algunos que empiezan, vamos a rezar el rosario así, primer misterio, y empiezan, van como en el tercer Ave María y ya están empezando la cabeceada, ¿verdad? Y el primer misterio ya se durmieron. ¿Sí? Bueno, para los que no pueden dormir, pues rezar el rosario es una buena técnica para dormir, ¿eh? Empiece a rezar el rosario cuando no pueda dormir y seguro se va a dormir, ¿verdad? Seguro. Hay tantos que no pueden dormir, se voltean para allá y para acá, para allá y para acá y no pueden dormir. Empiece a rezar el rosario y verá. ¿Y me vale? Pues sí, te vale, te duermes, ¿verdad? No, tiene valor, claro. Empezamos a tener el diálogo. Miren, ¿qué pasó? Jesús se llevó a sus 3 discípulos, dice, a los que les tenía más confianza, a los que más cercanía tenían con Él. Se los llevó a orar. ¿Qué les pasó a los discípulos cuando estaban en la oración? Se durmieron. También ellos se durmieron. Y es que la oración es ir a ponerse en las manos de Dios. Y cuando viene la paz, la tranquilidad, se puede quedar uno como dormido incluso, ¿sí? Si ustedes leen la vida de algunos santos, como ellos parecía que se quedaban dormidos, pero entraban en un estado de éxtasis, de tal manera que estaban orando, ni quien los viera qué hacían, en una éxtasis que hasta podían elevarse, quedaban suspendidos sin que ellos estuvieran haciendo nada. Solo entraron en relación íntima con Jesús en la oración. Es que la oración es entrar en ese diálogo con Él, en esa mirarte, mirarme. Yo creo que hoy en este tiempo, ustedes saben bien la relación que se lleva entre personas que no se hablan hoy. Hoy ya se hablan menos, ya nomás se miran, ¿verdad? Ya nomás están mirando, y si es en la comida, ¿qué? Que le pase una cuchara, dice, ¿verdad? Para comer. Y mira al otro, y mira donde está el canasto de las tortillas, y
Ya nomás se miran y ya con puras miradas se entienden también. Bueno, siquiera todavía se entienden con miradas en la familia. Con Dios podemos entendernos con la mirada. Dios nos mira, nosotros miramos a Jesús. Echémosle esas miradas a Jesús cuando vayamos y no sabemos qué decirle, pues echémosle la mirada nada más. Dios nos está mirando siempre, esperando a ver qué. Así como nosotros nos reímos por la mirada que decimos, pues significa estamos bien, ¿no? Claro que podríamos hablar, dialogar más en otro sentido, pero para el encuentro con Dios vamos a buscar un lugar donde podamos encontrarnos con Él. ¿Sí? Es cierto, la Eucaristía es un lugar muy, muy oportuno para encontrarnos con Dios, pero no podemos contentarnos solo con eso. Es necesario buscar el momento de la oración, porque es allí en la oración como viene la transfiguración, la transformación. Jesús en la oración dice, se transfiguró en la presencia de los discípulos. Se durmieron, comenzaron su oración, se durmieron. Al despertarse, ¿qué vieron? El rostro de Jesús brillante. Experimentaron la paz, la tranquilidad. Jesús les hizo ver por un instante la gloria. Después de que les había dicho que iba a ir a Jerusalén y que iba a padecer mucho, que lo iban a condenar, lo iban a matar, lo iban a crucificar, ahora les hace ver, esto es lo que nos espera al final. El lugar donde ustedes podrán decir que a gusto estamos aquí. Pero es necesario el sufrimiento. No es que Dios quiera que seamos masoquistas, que nos guste el sufrimiento. No, el sufrimiento solamente es un paso por el que tenemos que caminar todos. Es parte del proceso de nuestra vida. Es como subir al monte, la oración. Vamos haciendo muchos esfuerzos y en ese esfuerzo pues hay dolor, hay sufrimiento. Si ustedes no han subido nunca a un monte, pues no tendrán la experiencia, ¿verdad? Pero si han subido algún día pues a un monte, aunque no sea tan elevado, ¿sí? Algo donde hay que hacer esfuerzo, saben y dicen, ay, ya me cansé, ya no aguanto, ¿verdad? Recuerdo que en una ocasión, estando en el seminario, pues íbamos a veces a algunos paseos y pues entre ellos íbamos a los montes. Y entonces llevaron, pues todos tenían que llevar algo para comer allá. Con los seminaristas, cada quien se preparó, llevaba sus cosas. Y entonces a uno le tocó llevarse la fruta y se compró una sandía grandota. Pues ahí van en el monte, pues se cansó. ¿Sí? Ayúdenme, yo llevo lo mío. A ti te tocó eso, vámonos. Y ahí iba haciendo el coraje y el berrinche y todo. Pero bueno, de todos modos, la cargó y llegó arriba. Todos comieron, ahora la fruta, la piña. No, yo ya no quiero, ya no quiero. Se quedó su fruta, su sandía. ¿Qué voy a hacer entonces con ella? ¿Para qué tanto sufrir si nadie quiere comerse mi piña, mi sandía que traje? Había hecho mucho esfuerzo, se había enojado, pensó que no había tenido sentido, que se equivocó en llevarse esa sandía tan grande hasta arriba al monte. Llegó y para colmo nadie quiere. Y viendo esta anécdota, vemos que así es nuestro camino de oración, que vamos subiendo el monte y parece que subimos y parece que no encontramos nada. O sea, nuestro camino de oración parece que Dios no nos escucha, no encontramos a Dios, parece, ¿verdad? Sin embargo, viene la recompensa, viene el fruto. Los discípulos subieron al monte, empezaron la oración, se cansaron, se durmieron, pero estaban allí con Él, permanecieron con Él. Entonces la oración es permanecer con Él, fieles. Como escuchamos en la primera lectura,
permanezcan fieles a Dios. Perdón, en la segunda lectura del apóstol San Pablo, permanezcan fieles a Dios. Permanecer fieles ahí en el diálogo. Dios se encarga de los demás. No tenemos que estar pide y pide y pide por nosotros, por nuestros hermanos, por los otros y más. No es necesario incluso a veces, porque ya Dios lo sabe. Permanecer fieles a Dios, eso sí es necesario. Estar con Él es necesario. Queridos hermanos, iniciamos esta segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Dios nos invita a orar. Piensen ustedes ahora, ¿cómo voy a orar en esta semana? ¿Qué momentos voy a elegir para ir a la oración, para dedicarlos a la oración? Y luego, ¿dónde la voy a hacer? Tengo que elegir el lugar en donde. ¿Dónde es el lugar más adecuado para que yo me encuentre con Dios? Puedo hacerlo en el camino, sí, pero hay mucha distracción también. No me puedo concentrar. Voy a ir a la iglesia, sí, pero me duermo. Mejor en la iglesia, ¿verdad? Y no caminando te duermes por rezar. Pero a lo mejor voy y me encuentro ante el Santísimo. Voy a buscar una hora en la que no haya tanto ruido. Esta semana, ¿dónde? Porque no basta con que yo voy a misa y que ya escuché que la oración es importante, que permanecer fieles a Dios en ella, que buscar el lugar, que no basta con saberlo. Tendremos que hacer algo esta semana en la oración. ¿Qué voy a hacer? ¿Ustedes creen que a mí no me entra de repente la tentación de decir, ay, nomás voy a repetir hoy estas oraciones que tengo aquí escritas ya en la hora santa? Ahora no tengo ganas de hacer nada, ¿sí? Ya me cansé este día. No. A la hora de la hora ya estoy en otras cosas. A la hora de la hora que lo que llevo escrito ni siquiera salió, ¿verdad? No, llega el momento del encuentro con Dios que puedo estarle hablando. Hay veces que me he olvidado de que están los demás escuchando la hora santa. No estoy solo. Entonces tengo que llevar a veces hasta un ritmo. Si por mí fuera me echaba hasta más de la hora, porque siempre me ando pasando de la hora santa. Ya cuando me doy cuenta, ya se pasó el tiempo, ya. Pero hay más personas, digo, no, ellos dedicaron nada más una hora. Pero bien podría decir yo, pues el que ya termine su oración, pues vaya saliéndose y vaya siguiendo, y yo voy a seguir aquí. Pero van a decir, no, pues cuando uno empieza la oración, hermanos, el tiempo se va de volada, todo. Pero se necesita mucha constancia, perseverancia, ¿eh? Y a veces no vamos a sentir nada. Y a veces vamos a decir, pues ya aquí le dejo, ya no siento nada, ya. Es más, a los demás ni les interesa a lo mejor. Todo eso va a venir. Pero permanecerle fiel a Dios traerá frutos abundantes en nuestra vida siempre, siempre. Nos dará la fortaleza para vencer cualquier obstáculo, cualquier circunstancia difícil de nuestra vida. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos, porque sabían que iban a pasar un momento difícil cuando lo persiguieran a Él primero y después cuando a ellos los persiguieran, cuando también les dieran muerte a ellos. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de encontrar el momento para la oración en esta semana. Bueno, de hoy en 8, cuando vengan ya les preguntaré dónde hicieron su oración, qué lugar escogieron, cómo hicieron su oración, cuánto tiempo dedicaron para estar ahí. Cada quien piénselo cómo lo va a hacer. Pidamos al Señor que nos ayude para cumplir con nuestro propósito. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones,
Y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25. Una forma, como si fuera una parábola, de cómo Jesús enseña sobre el juicio final, algo que no era desconocido para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sabía bien que Dios vendría a juzgar y que juzgaría conforme a la ley, el cumplimiento de la ley. Sin embargo, cuando Jesús habla, no habla del cumplimiento de una ley. Ya no es ver si cumplió todos los preceptos o no los cumplió, sino más bien del reconocimiento de Jesús. Si le reconocimos como Él ha venido a este mundo. La primera lectura dice: Dios, dile a mi pueblo, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Las manifestaciones de la santidad del hombre se ven en la realización de las obras de caridad. Cada obra de caridad que se hace al hermano es una expresión de santidad en el hombre, en el ser humano. No son meramente obras humanas, porque nosotros tenemos el espíritu de los hijos de Dios. Hablamos del alma y el espíritu que tenemos. Eso no es obra humana, eso es obra divina, y eso permanece en nosotros para siempre. Por eso, cada vez que realizamos alguna buena obra, esta es impulsada por el Espíritu Santo, Dios que habita en nosotros desde siempre. Por ello, cuando Jesús en el Evangelio nos dice que seremos juzgados sobre lo que le hicimos a Él, en nuestros hermanos. ¿Por qué a Él? Porque nosotros tenemos el espíritu de los hijos de Dios, y Dios, Jesús, ha tomado nuestra naturaleza humana, nuestra carne. No es uno más de nosotros, es uno entre nosotros. La carne que yo llevo, el cuerpo que yo llevo, es el mismo cuerpo de Cristo. El espíritu que yo tengo, el espíritu con que mi cuerpo se mueve, es el mismo espíritu de Dios.
Por ello dice Jesús, lo que le hicieron al más insignificante, a mí me lo hicieron. O sea, a cualquier hermano, lo que le hagamos, a él se lo hacemos. Porque ahí está presente Jesús, en cualquiera, aún en el que menos significa, en el que menos nosotros pensamos que está. Por ello la insistencia de Jesús: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, a los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. No es solamente el tener que amar a nuestros hermanos, no, sino porque en ellos amamos a Jesús, en cada hermano. En el que me odia, eso no significa mucho para mí, ese hermano no significa mucho porque me odia. Y sin embargo, dice Jesús, ámenlos a sus enemigos, hagan el bien. Ahí está la imagen de Jesús, muy deteriorada, sí, pero ahí está. Difícilmente de descubrir la imagen de Dios en aquellos hermanos nuestros que se dedican a hacer mucho daño. Sí, ellos serán juzgados igual que nosotros. Ellos también serán juzgados por lo que le hicieron a Cristo en cada hermano. Entonces, la palabra de Dios no es exclusiva para unos cuantos, es para todos, para el que ya le conoce y el que aún no le conoce. Hoy, queridos hermanos, cuando Dios nos está invitando a vivir la santidad, nos está invitando a dejar que Jesús actúe en nosotros, que dejemos que Dios actúe en nosotros para hacer la buena obra en los demás. ¿Cuántos esperan que Dios se manifieste, que Dios les ayude? Y Dios, ¿cuánto espera de nosotros? Que seamos sus ojos, sus oídos, sus brazos, sus pies, para poder ayudarlos. ¿Cuánto espera que nos dejemos mover por su Espíritu Santo para ayudar a nuestros hermanos, para hacer luz para los demás? Pidámosle a Dios, queridos hermanos, hoy en este día, que nos conceda la gracia de experimentar esta presencia en nosotros. Vive Él. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos con esa intención, con esta conciencia de que a Dios se lo hago. Amo a mi prójimo porque en Él está Dios. No porque el prójimo se lo merece, no porque el prójimo se porta bien conmigo, no porque me trata bien, no, porque en Él está Dios. Y por eso amo a mi prójimo, por eso evito hacerle mal. Espero que un día Dios me diga también: ven bendito de mi Padre, entra a tomar posesión del reino preparado para ti desde la creación del mundo. Que eso lo tengamos siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas de los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial.
Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, cuando Jesús nos ha enseñado que la Cuaresma, a través de la Iglesia, la enseñanza, la Cuaresma es un tiempo de ayuno, de oración y penitencia. Nos va instruyendo y nos va enseñando también sobre estos tres aspectos de vivir la Cuaresma. ¿Cómo hacer la oración? Si es tiempo de oración, ¿cómo hacer la oración? Primero Jesús nos dice, no hay que hablar mucho, pensando que entre más hablemos, más seremos escuchados, ¿no? Cuando a mí me preguntan, Padre, ¿qué oraciones puedo rezar? Nunca les doy una, porque no hay ninguna oración que tenga que estarse repitiendo, ni es una cuestión mágica de decir, digo esta oración y ya voy a ser escuchado. Digo esta oración y ya se me va a conceder lo que pido. Cuando escuchamos hablar y decir, esta es una oración muy poderosa para recibir tal cosa, no hay oraciones poderosas, mágicas. Jesús nos enseña la mejor forma de orar. Cuando ustedes oren, digan, Padre, Padre nuestro. Esta oración que en muchas ocasiones hemos repetido, que la hemos aprendido quizás desde niños. A veces la repetimos como pericos, ¿verdad? Rápido. En algunos lugares cuando van al rosario, rezan muy rápido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No sabemos qué estamos diciendo. La oración no debe ser deprisa. San Francisco de Asís, cuando oraba, muchas veces no terminaba de rezar el Padre Nuestro, porque se quedaba meditando siempre cada una de las palabras que decía. Y eso nos basta a nosotros también, ir contemplando y reflexionando cada palabra. Comenzar, como nos dice Jesús, saber que Dios es Padre, pero no es un Padre de otros hijos, es nuestro. Padre nuestro, dice Jesús, digan ustedes, Padre nuestro. Quizás para muchos la palabra Padre no les diga mucho, más bien la palabra Padre para muchos les traiga al recuerdo control, abuso, dominio, abandono, rechazo, irresponsabilidad. Quizás para muchos la palabra Padre traiga todas estas cosas. Por ello, no les agrada tanto hablarle a Dios como Padre. Quizás le digan el Creador, el Ser Superior, el de arriba, con palabras, pero no Padre. Porque en muchos quizás la palabra Padre no tiene ningún sentido. Pero lo que Jesús nos enseña es muy diferente. Padre nuestro, Dios es nuestro Padre. Un Padre que ama, un Padre que se preocupa de sus hijos y que es capaz de dar la vida por ellos. Un Padre del que nosotros hemos de estar convencidos de creer en Él. Es nuestro Padre. Nos ha dado la vida y nos ha enviado a este mundo con la finalidad de cumplir su voluntad y realizar la misión que nos encomienda. Como escuchamos en la primera lectura,
así como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, fecundarla, hacer germinar la semilla, producir el fruto, así será la palabra de Dios. No volverá a Él sin antes haber cumplido su voluntad y haber realizado su misión. La palabra es Jesús, enviado por Dios Padre al mundo. Jesús es el que hace la voluntad del Padre. Dice Jesús: yo no hago nada por mi cuenta, yo hago lo que el Padre me ha mandado. Y realiza la misión. Su misión es salvar, y ha dado su vida para salvar a todo el género humano. Ha cumplido con su misión. Dios nuestro Padre nos ha creado también a nosotros y nos ha dado su espíritu de hijos, para que también podamos cumplir su voluntad y también podamos realizar la misión que Él nos encomienda. Dos cosas: si es nuestro Padre, estamos llamados a obedecerle y a hacer lo que Él nos manda. No podemos vivir solos a nuestro antojo sin Dios. Miren, la necesidad de Dios ahora se va a volver una necesidad muy grande. De ahora en adelante, en el mundo, incluso en muchos gobiernos, estarán hablando de Dios, de la necesidad de volver a creer en Dios. Incluso los gobiernos de las repúblicas. Escuchaba el día de ayer a un presidente de El Salvador hablando de la necesidad de creer en Dios independientemente de la religión que tengan, decía. El valor de Dios se ha perdido. No se puede vivir sin Dios. Pero aquí tendremos que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo hablar de la necesidad que tenemos de Dios, de volver a Dios, a que en realidad volvamos a Dios. Cuando Jesús nos habla de la necesidad de la oración, nos dice cómo hacerla y que por lo tanto hay que hacer la oración. Hay que hacerla, porque somos muy buenos para los consejos, ¿verdad? Decimos lo que hay que hacer, lo sabemos, pero no lo hacemos, ¿no? Ya pareciera ser que vamos a ser como los fariseos, a quienes Jesús les dijo: hipócritas, dicen una cosa y hacen otra. Sí. Por lo tanto, el llamado que Dios nos hace hoy, queridos hermanos, es a orar. Dediquemos tiempo para estar con Él. No necesitamos hablar mucho, pues Él ya sabe lo que necesitamos, pero hay que estar ahí con Él. Dedicarle un tiempo para estar con Él. No le abandonemos, no le dejemos. Donde quiera que sea, a la hora que sea, en la casa, en el trabajo, a la hora del descanso, mientras va uno en el autobús, orar. Orar, no por intereses personales y a veces hasta egoístas, por mí, por mí, por mí, por mí. Simplemente reconocer que Dios es mi Padre y Él sabe lo que necesito. Y lo reconozco, lo adoro, lo contemplo, lo bendigo. Deseo estar solamente mirándole y saber que Él está ahí y que yo estoy frente a Él. Que nuestra oración, queridos hermanos, hoy en este día, no sea solamente una palabra o palabras, sino sea un momento de encuentro verdadero con Dios como nuestro Padre. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa.
Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, la palabra de Dios que escuchamos nos hace ver una de las realidades humanas. El hombre siempre quiere comprobar, quiere signos, quiere manifestaciones de cualquier cosa para creerlas. Tanto que es muy recordada aquella frase de Santo Tomás: hasta no ver, no creer. Pedimos señales para todo, pedimos pruebas de todo. Se pide prueba de la existencia de Dios, se piden manifestaciones de que Dios existe. En la casa, en la familia, se piden pruebas de que realmente hay esfuerzo por cambiar la forma de ser, la forma de vivir. En todo andamos pidiendo signos y señales. Dios siempre envió a su pueblo también signos, señales. El pueblo de Israel creyó en muchos signos, en muchas señales de la manifestación de Dios. Cuando Dios hablaba, ¿sí?, en el fuego, las nubes, la lluvia, la tempestad, siempre eran signos de la presencia de Dios. Cuando Nínive iba a ser destruida, Dios envió una señal también, envió al profeta Jonás. Le dijo: ve a predicar y a decir que Nínive será destruida dentro de 40 días. Podemos contemplar a este hombre solitario, que ni era de ese lugar, pequeño, Jonás. Nos podemos imaginar a este hombre gritando en las calles: Nínive será destruida dentro de 40 días, dice el Señor. Imagínense a alguien que va gritando en la calle solitario, como cuando escuchamos a aquel que anda comprando el fierro viejo, ¿va?, y nos da risa. Se compran colchones, ropa vieja. Imagínense a Jonás gritando allá en la ciudad: si no se convierte, en Nínive será destruida dentro de 40 días. Pues todo el mundo se ríe. No llevaba la bocina, el megáfono, ahí va gritando. Sin embargo, Nínive creyó. Los habitantes de Nínive hicieron un ayuno. Cuando este anuncio llegó a oídos del rey, mandó que todos hicieran un ayuno. Ni los animales podían comer. Que todos se vistieran de sayal y ceniza. El mismo rey se sentó en la ceniza. O sea, todos sus ropajes finos manchados con ceniza, en señal de conversión. O sea, ellos manifestaron a Dios también una actitud de conversión. Creyeron en la señal de Dios, en lo que Dios les había enviado a este hombre. Bueno, es que Dios siempre actúa con señales muy simples, muy sencillas. Jesús nace en Belén, no de
personas de reconocimiento de José y María, un carpintero de allá de la ciudad menos reconocida, Belén. Nada se esperaba de esa ciudad, nadie esperaba nada. Nace en Belén, en un pesebre, ahí en un lugar maloliente por los animales. Nadie reconoció la señal de Dios en Jesús. Ni siquiera en su muerte el pueblo de Israel no reconoció esta señal de Jesús. Los escribas y fariseos, los grupos religiosos que había, no lo reconocieron. Hoy en el Evangelio dice Jesús: esta gente es perversa, pide una señal. Y es que eso le decían: a ver, danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. Danos una señal. Gente perversa, no se le dará señales. ¿Por qué? Porque finalmente ni siquiera las va a creer, las señales. Porque son tan simples, tan sencillas, que no las van a creer. A lo mejor si vieran señales espectaculares, creerían en la espectacularidad, pero no como una señal de Dios para convertirse. Pero Dios no va a actuar nunca así, con cosas espectaculares, acontecimientos espectaculares. Siempre será de forma muy sencilla, signos. No se les dará otra señal. Y les dice Jesús, y les aseguro además que cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará para juzgar, porque ella creyó en la sabiduría de Salomón. Vino desde lejos para escuchar a Salomón. Recuerden que aquella reina se sintió abandonada por todo y hasta por Dios, por su pecado y por los pecados de su pueblo. Suplicó a Dios y pidió perdón a Dios por las ofensas, pues creyó en lo que Salomón le enseñó. Por eso dice Jesús: aquí hay alguien más grande que Salomón. La gente de este tiempo no ha creído. No se les dará otra señal más que la de Jonás. Así como Jonás anunció a Nínive, también hoy solamente tendrán el anuncio. El día del juicio se levantarán estos que creyeron para juzgar a los que no creyeron. Queridos hermanos, estamos en este tiempo de la Cuaresma iniciando, y el ayuno y la penitencia son dos actitudes con las que Jesús nos invita a caminar. Hoy, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo descubrir la señal de Dios que nos invita hoy a la conversión también? La conversión no es de un día, decíamos, es todos los días. ¿De qué tendríamos que convertirnos hoy? Algo que dijéramos, pues hoy esto. Puede ser que sea algo muy pequeño, insignificante, pero aquello que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, es la señal que Dios nos da hoy. ¿Dónde comienza hoy mi conversión? Mañana será otra cosa, pasado será otra cosa, y así iré luchando con todo aquello que no es agradable a Dios. Pidámosle pues al Señor que nos conceda a cada quien la gracia de esforzarnos, primero por creerle a Dios en signos tan pequeños, y luego hacerle caso para convertirnos a Él como los habitantes de Nínive, como la reina del sur, y tomar alguna actitud como ellos lo hicieron. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, la palabra de Dios que escuchamos nos hace ver una de las realidades humanas. El hombre siempre quiere comprobar, quiere signos, quiere manifestaciones de cualquier cosa para creerlas. Tanto que es muy recordada aquella frase de Santo Tomás: hasta no ver, no creer. ¿Ah? Pedimos señales para todo, pedimos pruebas de todo. Se pide prueba de la existencia de Dios, se piden manifestaciones de que Dios existe. En la casa, en la familia, se piden pruebas de que realmente hay esfuerzo por cambiar la forma de ser, la forma de vivir. En todo andamos pidiendo signos y señales. Dios siempre envió a su pueblo también signos, señales. El pueblo de Israel creyó en muchos signos, en muchas señales de la manifestación de Dios. Cuando Dios hablaba, ¿sí?, en el fuego, en las nubes, la lluvia, la tempestad, siempre eran signos de la presencia de Dios. Cuando Nínive iba a ser destruida, Dios envió una señal también, envió al profeta Jonás. Le dijo: ve a predicar y a decir que Nínive será destruida dentro de 40 días. Podemos contemplar a este hombre solitario, que ni era de ese lugar, pequeño, Jonás. Nos podemos imaginar a este hombre gritando en las calles: Nínive será destruida dentro de 40 días, dice el Señor. Imagínense a alguien que va gritando en la calle solitario, como cuando escuchamos a aquel que anda comprando el fierro viejo, ¿eh? Y nos da risa. Se compran colchones, ropa vieja. Imagínense a Jonás gritando allá en la ciudad: si no se convierte, Nínive será destruida dentro de 40 días. Pues todo el mundo se ríe. No llevaba la bocina, el megáfono, ahí va gritando. Sin embargo, Nínive creyó. Los habitantes de Nínive hicieron un ayuno. Cuando este anuncio llegó a oídos del rey, mandó que todos hicieran un ayuno. Ni los animales podían comer, que todos se vistieran de sayal y ceniza. El mismo rey se sentó en la ceniza, o sea, todos sus ropajes finos manchados con ceniza, en señal de conversión. O sea, ellos manifestaron a Dios también una actitud de conversión, creyeron en la señal de Dios.
en lo que Dios les había enviado a este hombre. Bueno, es que Dios siempre actúa con señales muy simples, muy sencillas. Jesús nace en Belén, no de personas de reconocimiento, de José y María, un carpintero, de allá de la ciudad menos reconocida, Belén. Nada se esperaba de esa ciudad, nadie esperaba nada. Nace en Belén, en un pesebre, ahí en un lugar maloliente por los animales. Nadie reconoció la señal de Dios en Jesús. Ni siquiera en su muerte, el pueblo de Israel no reconoció esta señal de Jesús. Los escribas y fariseos, los grupos religiosos que había, no lo reconocieron. Hoy en el Evangelio dice Jesús: esta gente es perversa, pide una señal. Y es que eso le decían: a ver, danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios, danos una señal. Gente perversa, no se le dará señales. ¿Por qué? Porque finalmente ni siquiera las va a creer, las señales, porque son tan simples, tan sencillas, que no las van a creer. A lo mejor si vieran señales espectaculares, creerían en la espectacularidad, pero no como una señal de Dios para convertirse. Pero Dios no va a actuar nunca así, con cosas espectaculares, acontecimientos espectaculares. Siempre será de forma muy sencilla, signos. No se les dará otra señal. Y les dice Jesús, y les aseguro además que cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará para juzgar, porque ella creyó en la sabiduría de Salomón. Vino desde lejos para escuchar a Salomón. Recuerden que aquella reina se sintió abandonada por todo y hasta por Dios, por su pecado y por los pecados de su pueblo. Suplicó a Dios y pidió perdón a Dios por las ofensas, pues creyó en lo que Salomón le enseñó. Por eso dice Jesús: aquí hay alguien más grande que Salomón. La gente de este tiempo no ha creído. No se les dará otra señal más que la de Jonás. Así como Jonás anunció a Nínive, también hoy solamente tendrán el anuncio. El día del juicio se levantarán estos que creyeron para juzgar a los que no creyeron. Queridos hermanos, estamos en este tiempo de la Cuaresma iniciando, y el ayuno y la penitencia son dos actitudes con las que Jesús nos invita a caminar. Hoy, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo descubrir la señal de Dios que nos invita hoy a la conversión también? La conversión no es de un día, decíamos, es todos los días. ¿De qué tendríamos que convertirnos hoy? Algo que dijéramos: pues hoy esto. Puede ser que sea algo muy pequeño, insignificante, pero aquello que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, es la señal que Dios nos da hoy. ¿Dónde comienza hoy mi conversión? Mañana será otra cosa, pasado será otra cosa, y así iré luchando con todo aquello que no es agradable a Dios. Pidámosle pues al Señor que nos conceda a cada quien la gracia de esforzarnos, primero por creerle a Dios en signos tan pequeños, y luego hacerle caso para convertirnos a Él como los habitantes de Nínive, como la reina del sur, y tomar alguna actitud como ellos lo hicieron.
Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio que hemos escuchado, San Mateo, en el capítulo 5, nos hace ver en qué consiste la justicia. Esto que Jesús pide a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Para los escribas y fariseos, la justicia consistía solamente en observar las leyes, como esta que hoy nos refiere Jesús, que es el quinto mandamiento. Antes se dijo: no matarás, y todo quedaba en eso, no matar, como sigue quedando todavía en la actualidad para muchos, no matar solamente. Y el quinto mandamiento no es no matar solamente. Por eso Jesús enseña: antes se dijo no matarás, pero yo les digo. Y aquí es donde viene la grandeza de la justicia, mayor la justicia, que todo aquel que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. De tal manera que enojarse con el hermano es un delito, por lo tanto un pecado, que se equipara al matar. Pues Jesús está hablando de esto que dijo: antes se dijo no matarás, pero yo les digo, porque dice: el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que el que se enoje será llevado ante el tribunal. Jesús equipara entonces el enojo con el hermano, lo equipara con este quinto mandamiento que dice: no matarás. Y va más adelante todavía: el que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. La materia de pecado para este quinto mandamiento aumenta, ¿sí? Y que nos hace ver también entonces que la gravedad del pecado depende de la materia. O sea, si yo me enojo, pues ya soy llevado ante el tribunal, ya hay una gravedad de pecado. Pero si lo insulto, la gravedad aumenta, porque iré ante el Tribunal Supremo. Y si lo desprecio, aumenta la gravedad, ¿sí?
El que desprecia a su hermano será llevado al fuego del lugar de castigo. Es que el desprecio ya no tiene aceptación del hermano. Para nosotros ya no existe el hermano cuando se desprecia. Incluso lo manifiesta uno con palabras diciendo: para mí esta persona ya no existe, está muerto para mí. Si lo veo, no existe. Viene el desprecio. Por eso se equiparan al quinto mandamiento: no matarás. Entonces, no matarás no es solamente quitarle la vida físicamente a alguien. No matarás es también: no te enojarás con tu hermano, no le despreciarás. ¿Sí? Por eso dice Jesús: mientras vas con tu adversario por el camino, ponte de acuerdo con él. O sea, reconcíliate. No podemos vivir enojados con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos. Es muy triste que en las familias a veces vivan enojados, siempre molestos. Quizás no hay desprecio todavía, aunque en algunos ya. Algunos han llegado al desprecio incluso, a decir: para mí mi hermano está muerto. Vinieron pleitos, vinieron peleas por herencias, y entonces ahí es donde se mataron diciendo: para mí está muerto, mi hermano para mí. Otros se han peleado y están enojados, ¿sí? Otros simplemente tienen un enojo temporal, no se hablan, no se desprecian, pero tampoco se hablan. Ojalá pues que hoy el Señor nos conceda la gracia de mirar hacia adentro de nosotros y podamos ver en nuestra relación con los demás si tenemos algo contra nuestro hermano. Una queja, dice: miren si algún hermano suyo tiene una queja contra ustedes. Una queja es: no le hablo. Queja es: lo he despreciado, lo desprecio, no quiero saber nada. Y otra todavía: para mí no existe. Si esa es la queja de tu hermano contra ti, dice Jesús: no lleves ofrenda todavía. Deja tu ofrenda ahí y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve para presentar tu ofrenda. Reconciliarnos siempre exige esfuerzo, exige conversión, exige humildad, exige disponibilidad para volver a acercarse al hermano. Es cierto que a veces uno está viendo que son los demás los que no quieren, y a veces dicen: ya le pedí perdón, pero no me quiere perdonar. Dice que no me perdona. Jesús nos dirá después en el Evangelio: el que no perdone de corazón a su hermano, tampoco será perdonado. Sin embargo, el perdón viene también con la reparación de la falta. No basta con decir: perdóname, hay que reparar esa falta. Si nuestra ofensa fue grave, pues tendremos que aprender a reparar la falta. No solo ya perdón y ya. Pidámosle pues a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de la conversión del corazón, nos ayude a ser más humildes para reconciliarnos con nuestro hermano, aquel con quien tengamos alguna deuda sobre todo. Y entonces nuestra justicia será mayor que la de los escribas y fariseos. Ya no nos contentaremos con cumplir una ley, sino vivir la ley del amor,
ámense los unos a los otros como yo los he amado. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Entre muchas otras cosas que podríamos preguntarnos y reflexionar hoy, podríamos preguntarnos ¿por qué Dios nos pide ser perfectos, como Él es perfecto? En primer lugar, porque hemos sido elegidos. Somos descendientes del pueblo elegido por Dios. Y si hemos sido escogidos por Él, tenemos un referente para vivir. Él, Dios es el referente. Ser como Él. No con la actitud de soberbia de que nosotros podremos hacer todo sin la ayuda de Él, no, sino con la actitud de imitarle, ser los hijos como su Padre. Por ello, durante estos días, Jesús va haciendo referencia a la ley de Moisés. El día de ayer nos decía, antes se dijo, no matarás, y el que mate será llevado ante el Tribunal Supremo. Y yo les digo que el que se enoje con su hermano también será llevado ante el tribunal. El que lo desprecie será llevado, el que lo insulte será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al lugar de castigo, al fuego. Y hoy continúa diciendo también, ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Jesús dice, yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, a los que los persiguen y calumnian, para que sean como su Padre, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Entonces, ser como nuestro Padre Celestial es tratar a todos de la misma manera, buenos y malos, justos e injustos, para ser hijos de su Padre que está en el cielo, dice. Y Jesús nos da esta enseñanza con su propia vida. Ama a buenos y malos, santos o justos y pecadores. ¿Sí? Lo que no significa que entonces uno puede ser como sea, finalmente Dios me ama, ¿sí? Dios nos ama, pero ese amor debe ser aceptado. Y cuando es aceptado el amor de Dios,
entonces nosotros podemos amar también a nuestros semejantes. Entonces podremos amar a nuestros enemigos. Pero si tenemos enemigos y no los amamos, pues aunque Dios nos ame, ¿de qué servirá si no amamos nosotros? Si no amamos de corazón a nuestros hermanos también, a nuestros enemigos. Si no oramos por los que nos persiguen o nos calumnian, ¿de qué servirá ser amados por Dios? Si al final no obtendremos la salvación porque no aceptamos su amor. Porque una cosa es saber que Dios me ama. Sí, yo sé que Dios me ama, conozco, pero ¿cómo experimento ese amor de Dios? ¿Cuál es el fruto de este amor de Dios? Yo tengo que producir un fruto de este amor que Dios tiene para mí. Por eso, saber que Dios me ama, aceptar que Dios me ama, me llevará a amar a mis enemigos, a aquellos que me odian, a los que me calumnian. Y así entonces seré hijo de mi Padre Dios. Ya no solo me llamaré hijo, sino seré hijo de Dios. Pues dice Jesús después en el Evangelio: si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? Nada. Los aman a ustedes, ustedes los aman, todo está pagado. O si saludan tan solo a los que los saludan. Esto es muy común, ¿verdad? Decir, si no me saluda, pues yo tampoco lo saludo. O ya lo saludé y no me saluda, no lo vuelvo a saludar. Y dice Jesús: si saludan a los que los saludan a ustedes, ¿qué tienen de recompensa? Eso lo hacen los paganos, los pecadores. Ustedes no. ¿Sí? Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Queridos hermanos, pidámosle a Dios nuestro Padre hoy en este día que nos conceda la gracia de aceptar el amor que Él nos manifiesta primero. Él nos ama. Justos o injustos seamos, nos ama. Aceptemos este amor, y por este amor que Él nos manifiesta y que nosotros aceptamos, que se manifieste el amor a nuestros hermanos. Aun cuando no podamos tener a lo mejor una convivencia como la tendremos con algunas otras personas, pero que no tengamos rencores, resentimientos, coraje contra aquellos. Oremos por ellos. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de amar a nuestros enemigos y de orar por aquellos que nos persiguen y calumnian. Que así sea.